Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, presidente Duque desautorizó hoy a su comisionado de paz, Miguel Ceballos, sobre el nuevo proyecto para revivir las 16 curules de las víctimas comprometidas en el acuerdo de paz. Fuertes reacciones de congresistas de la oposición a la intención de Duque de hacerle el quite a las curules de las víctimas. Otra confrontación, SMAD, Ciudadanía, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Retuvieron a profesoras por mostrar cartel que hicieron sus alumnos. Denuncian Mico en el proyecto de reforma tributaria para darle 2 billones a los compradores de Electricaribe, fuera de la sobretasa que les cobran a los usuarios de energía eléctrica. En 2 años habrá robots domiciliarios en Colombia. Y en los deportes, Germán Arango. Mabel, el vallecaucano Kevin Quintero nos regaló una medalla de oro en la prueba del Keirin de la Copa Mundo de Pista y nos pone a soñar, por supuesto, desde ya qué tal con un podio en los Olímpicos de Tokio. El Tigre volvió a ser titular con Galatasaray 79 días después de aquella lesión. Jugó 77 minutos, ganaban hasta el minuto 90 cuando vino el empate del equipo visitante. En cambio, John Córdoba, el colombiano, marcó el primero y enseñó la ruta de la victoria para el Colonia sobre Bayer Leverkusen por la Bundesliga en Alemania. Y esto es Punto Final con Daniela Álvarez. Las canciones del maestro Rafael Escalona inspiraron a diferentes artistas nacionales y extranjeros, quienes unieron sus voces para rendirle homenaje al compositor colombiano. Y el regalo de grandes dimensiones que un escultor colombiano le hizo al ciclista Egan Bernal. Y aquí está, esta es nuestra imagen del día. Las exhumaciones en el cementerio municipal de Dabeiba, Antioquia, en el que se cree estarían los restos de por lo menos 50 personas que, siendo ajenas a la guerra y en varios casos en situación de discapacidad, fueron asesinadas por miembros del ejército para obtener premios por la muerte de guerrilleros. La diligencia por cuenta de la Justicia Especial de Paz tuvo lugar esta semana y está integrada al expediente que pretende encontrar a las víctimas y castigar a los responsables de los llamados falsos positivos. De esta historia hablaremos hoy. Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1, con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, bienvenidos. Aquí están las noticias del fin de semana. El presidente Duque desconoció hoy la obligación del Estado de darles 16 curules a las víctimas del conflicto armado, una iniciativa del acuerdo de paz que ha estado enredada desde hace 3 años. Eduardo López Júquer. Mabel, el cumplimiento de esta parte del acuerdo no ha podido adelantarse por la interpretación que el uribismo le dio a una votación en el Congreso, que la oposición rechaza y ha demandado ante 2 altas cortes. 50 por el sí y 7 por el no. No se cumplen los requisitos que se da la Constitución. El anuncio del secretario del Senado, Gregorio El Hach, el 30 de noviembre de 2017, sobre el presunto hundimiento de las 16 circunscripciones especiales de paz, más conocidas como las curules para las víctimas, que el Estado se comprometió a entregarles a los voceros de quienes sufrieron directamente los efectos de la guerra, desató la euforia del Centro Democrático. El gobierno de Juan Manuel Santos, que firmó el acuerdo de paz con las FARC, rechazó la interpretación del uribismo sobre la votación de ese 30 de noviembre. La mayoría, en un quórum de 99, la conforman 50 senadores. Por una interpretación matemática absurda de fraccionarios elementales de tercero de primaria. El ministro Rivera interpuso de inmediato un recurso de nulidad de la decisión anunciada por el secretario El Hach ante el Consejo de Estado. Pero el Centro Democrático se interpuso de nuevo, presentando un recurso ante el mismo Consejo, con el argumento de que esa Corte no era competente para tratar el tema. No se obtuvieron las mayorías que exige el artículo 119. Sin embargo, el Consejo de Estado se pronunció después y reafirmó su competencia, por lo cual las 16 curules para las víctimas podrían revivir, dependiendo de su fallo que aún no se ha dado. Eso realmente significa un criterio antidemocrático, discriminatorio. Mientras se esperaba la decisión definitiva del Consejo de Estado, el senador Roy Barreras, que hizo parte del equipo negociador del gobierno Santos frente a las FARC, presentó una tutela para amparar el derecho de las víctimas a obtener su representación en el Congreso.
debido a que el balón de juego en la discusión sobre las curules para las víctimas quedó en la cancha de las dos altas cortes. Esta semana el gobierno Duque, del partido que lleva 2 años oponiéndose a dárselas, pareció distanciarse del uribino y anunció su intención de presentar un proyecto para volver a someter a votación esa posibilidad. El presidente nos dio la instrucción y será presentado en su oportunidad muy pronto el proyecto de reforma constitucional para la asignación de las 16 curules para las víctimas. Pero hoy el presidente Duque echó para atrás lo anunciado por su comisionado de paz hace apenas 2 días. El presidente en su taller comunitario de hoy lanzó la propuesta de que las víctimas tengan curules, pero no por la vía de los acuerdos que se incorporaron a la Constitución, sino mediante un cupo que le cedan los partidos. Juan Fernando Barón. Mabel, el presidente aclaró que no será para todas las víctimas, sino para las que él y su partido consideran las verdaderas víctimas y no para las que han sido reconocidas en la jurisdicción de paz. Gracias. Hoy en el taller comunitario que se realizó en Mompox, Bolívar, el presidente Iván Duque contradijo al comisionado de paz Miguel Ceballos con una extraña teoría sobre la cual habría que darles las curules a las víctimas que los partidos escojan, pero sin crear nuevos escaños. Que haya generosidad y grandeza de todas las fuerzas políticas para que esos espacios se brinden, no generando más curules, sino que sea de la propia representación existente. Duque dijo que serán las mismas colectividades políticas las que les den la posibilidad a las víctimas de llegar al Congreso y no a todas las víctimas, sino a las que calificó de, comillas, verdaderas. Que las verdaderas víctimas tengan esos espacios de representación y de participación a través de los partidos políticos o de los movimientos de ciudadanos. A continuación señaló cuáles son las que, a juicio del mandatario, son las verdaderas víctimas. Qué bueno que el país escuche los testimonios de Rosa Blanca. Y puso su foco en el dinero que pueden costar las nuevas 16 curules. Que eso también se puede hacer sin generar más espacio, más costo presupuestal. Ante este anuncio, los representantes de las víctimas del conflicto aseguraron que el presidente Duque está incumpliendo un compromiso del Estado adquirido en el acuerdo de paz. El acuerdo de paz tiene un rango constitucional. Por eso el presidente Duque estaría atentando contra ese carácter cuando niega los recursos para la participación de las víctimas. Y manifestaron que ellas son también verdaderas víctimas. Nosotros consideramos que todas las víctimas del conflicto armado deben estar representadas en el Senado y en la Cámara de Representantes y que no debe haber exclusiones. Las víctimas le solicitaron al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional que se pronuncien cuanto antes sobre los casos que se están adelantando en sus corporaciones y no descartaron la posibilidad de acudir a instancias internacionales. Y es que la extraña vuelta a las curules de las víctimas que anunció hoy el presidente Duque despertó inmediatamente reacciones políticas de la oposición que defiende la paz. El anuncio del comisionado Ceballos y la aclaración del presidente Duque hoy en Mompox sobre las curules para las víctimas fueron recibidos con escepticismo en el ámbito político. Es una maniobra engañosa del presidente Iván Duque y un nuevo ataque del uribismo al acuerdo de paz. Porque al que no conozca le parece una buena noticia. El gobierno va a revivir las curules. Es una pirueta mediática. Las curules ya fueron aprobadas. Los defensores del acuerdo de paz consideran sospechosa la postura que frente a las víctimas y su representación muestra hoy el gobierno. Es refritar un proyecto que ni siquiera es del gobierno, sino del ex senador Uribe. Un proyecto que cambia completamente el sentido de las curules y que desconoce las 16 zonas PEDETs. De igual manera, desde el colectivo Defendamos la Paz consideran incoherente que el gobierno anuncie proyectos en favor de las víctimas y al mismo tiempo pelee en las cortes para desconocerlas. Basta con que deje de oponerse a una acción judicial que interpusimos ante el Consejo de Estado y que busca revivir el proyecto de reforma constitucional que fue aprobado en diciembre del año 2017 y que creaba las 16 circunscripciones para las víctimas en la Cámara de Representantes. Según los congresistas y defensores de los acuerdos de paz, no es necesario desgastarse en un proyecto de 8 debates, solo se necesita cumplir lo ya aprobado. Si el presidente Iván Duque quiere honrar el acuerdo de paz y quiere respetar los derechos de las víctimas, debe promulgar de inmediato el acto legislativo que creó las 16 curules y que fue aprobada por el Congreso de la República
hace 2 años. Si fuese realmente un gesto en favor de la paz y de las víctimas, si decidiera dejar de oponerse y promulgar las 16 curules que ya existen. La Corte Constitucional seleccionó la tutela interpuesta por el senador Roy Barreras para que se ampare el derecho de las víctimas, mientras el Consejo de Estado tiene para fallo la acción de nulidad del archivo de las curules en el Senado hace 2 años. Y a pesar de los obstáculos tácitos y explícitos de la bancada de gobierno, la ley que permite reparar a las víctimas de la guerra tendrá 11 años más de vigencia, en los que se espera se avance, lo que no se hizo durante este primer plazo. Iván Serrano. Mabel, la bancada de La Paz tuvo que pasar primero por las propuestas alternativas, las que demoraban el proyecto, y finalmente legislar sobre bicicletas para que le llegara el turno a esta iniciativa. Con 91 votos a favor y ninguno en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes votó positivamente la prórroga de 10 años de la vigencia de la Ley de Víctimas que caducaba en 2021. De manera unánime, aprobaron hoy la prórroga por 10 años de la Ley de Víctimas. Nos jugamos de la misma manera para lograr esta prórroga, que fue de alguna manera pedida a gritos. Con esta ley promulgada en 2011 se busca una reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, su implementación ha estado llena de obstáculos y a la fecha solo se ha logrado reparar al 15% de ellas. La decisión de darle prórroga a la ley también tuvo un accidentado proceso durante esta legislatura. Los representantes de la bancada de gobierno propusieron que se cumpliera solo después de que se presentara un proyecto de reforma a la ley. El desgano del partido de gobierno fue notorio. Llevamos 2 semanas y eso que yo estoy en la mesa directiva intentando que realmente pudiera subir. Pasé varias proposiciones para cambiar el orden del día. Por ejemplo, terminamos discutiendo la bicicleta y no la ley de víctimas, la prórroga a la ley de víctimas, que es una necesidad de millones de personas. El pasado 9 de octubre, en la Comisión Primera de la Cámara, representantes de víctimas acudieron a un foro en donde manifestaron la necesidad de que la ley fuera prorrogada para permitir que los beneficios contemplados en ella alcancen a reparar a más víctimas. Las víctimas no denunciaron no porque no quisieron, sino porque aún hoy siguen siendo amenazadas. La aprobación en Cámara de la Ley de Víctimas seguirá su curso en el Senado durante la próxima legislatura. Y apenas hoy está terminando la misión de Justicia Especial de Paz que viajó a Dabeiba, Antioquia, a inhumar cadáveres no identificados del cementerio de Dabeiba, Antioquia, que se cree fueron asesinados por militares para presentarlos como bajas en combate y cobrar premios por ello. Miguel Ángel Peñaranda. Mabel, aunque los testimonios identificarían al entonces comandante del ejército Mario Montoya, sus abogados sostienen que lo dicho en este proceso no se tendrá en cuenta en su caso porque esa zona estaba fuera de su jurisdicción. Esta semana una comisión de magistrados de la JEP viajó a Dabeiba, Antioquia, e inspeccionó el cementerio Las Mercedes de ese municipio tras la comprobación del número de cuerpos de presuntas víctimas de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas militares entre 2006 y 2007. Se habla de al menos 50 víctimas sepultadas allí. Según la JEP, la diligencia se desarrolla en el marco del caso 03 que establece las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre esos años por agentes militares. Las víctimas fueron caracterizadas por la JEP así. Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad. Mi nombre es Mario Montoya, identificado con la cédula de ciudadanía. Consultado por Noticias 1, el abogado Andrés Garzón, apoderado del general Mario Montoya ante la JEP, a la que se sometió el 17 de octubre de 2018, señaló que los operativos militares que produjeron las falsas bajas en combate no estuvieron a su cargo. Operaciones militares en Colombia para el año 2006 y 2007 se encontraban divididas en cuanto a su mando. El comando del ejército, que era la labor que estaba desarrollando Mario Montoya, no tenía jurisdicción en esa zona. Era el Comando General de las Fuerzas Militares. Aunque en la diligencia de esta semana por la JEP no se nombra al general Montoya, los militares en retiro han acudido a ese alto tribunal a declarar, manifestando bajo juramento que Montoya les exigía resultados de bajas y no de detenciones. Considero que dicha inspección no va a ser tenida en cuenta en el proceso que se sigue en contra del general Mario Montoya en la JEP. La JEP indicó que se han adelantado 160 audiencias con uniformados que han dado sus versiones para el esclarecimiento de la verdad en cuanto a las desapariciones atribuidas al Estado. Un oficial declaró en ese sentido. Y una vez terminando la reunión que se tenía de tipo operacional, el general Montoya me manifestó en forma personal, me dijo:
¿Y usted, Rincón, cómo le va a aportar a la guerra? El Ministerio de Defensa señaló que ante el hallazgo de estos cuerpos de presuntas víctimas de falsos positivos, está comprometido con la JEP para el desarrollo de sus investigaciones. Y el acto que la Comisión de la Verdad programó para que exguerrilleros y exparamilitares se encontraran con sus víctimas en Cabrera, Cundinamarca, se convirtió en una convocatoria campesina frente a sus victimarios, pues allá llegaron de todas las regiones con sus reclamos. 250 líderes campesinos de diferentes regiones del país llegaron hasta Cabrera, Cundinamarca, para contar los horrores que vivieron por culpa de la guerra y para escuchar sobre todo la verdad de algunos de sus victimarios, de las antiguas FARC, de ex jefes paramilitares y de la fuerza pública. Ya no queremos más muertos, ya no queremos ser más viudas, más madres, más hermanas solas. La Comisión de la Verdad, que dirige el sacerdote jesuita Francisco Herrú, acompañó a los campesinos en sus relatos de resistencia durante el conflicto armado y cómo fueron víctimas de desplazamiento, tortura, desaparición forzada y despojo de tierras durante más de 50 años. Es un campesinado que quiere salirse de la coca. Pero en serio, está esperando es que haya carreteras terciarias, está esperando que haya crédito para los campesinos, que haya mercado para los campesinos. Durante el acto que se llevó a cabo en el Colegio Departamental del municipio, los campesinos escucharon el perdón de quienes los violentaron. La solicitud humilde de ese perdón, que en este momento que lo hago por las Autodefensas Unidas de Colombia, más exacta por lo que cometieron los hombres del bloque Centauros. Reconociendo que cometimos errores y que estamos frente a ustedes para eso, para pedirles perdón. También hubo reclamos de las víctimas, en este caso fue para el ex paramilitar. Pero detrás de ustedes, ¿quiénes están? ¿Cuáles fueron los políticos? ¿Cuáles fueron los empresarios que se quedaron con la tierra? Eso es lo que queremos escuchar los campesinos y las campesinas de este país. Y créame, le pido perdón y le pido perdón a todas las víctimas de este conflicto armado. El padre Ruth dijo que durante la violencia cerca de 16.200 niños entre 0 y 5 años abandonaron sus campos con sus madres y que hoy solo quieren recuperar el derecho a vivir en ellos. El campesinado a su manera quiere participar y quiere llegar a las ciudades a expresar su perspectiva de que hay un país que proteja la naturaleza, que proteja nuestras costumbres. La memoria de Alfredo Molano también fue recordada durante el encuentro como el hombre que defendió al campesinado. El padre de Ru recordó que la verdad implica conocer quiénes fueron los autores intelectuales de la violencia contra el campesinado. Desde Cabrera, Cundinamarca, Patricio Uribe, Noticias 1, La Red Independiente. También les contamos que luego de la retención ilegal de manifestantes en el aeropuerto hace 8 días, hoy la policía repitió su acción, esta vez sin SMAT, contra un grupo de profesoras que levantaron un afiche hecho por los niños del Caguán con los nombres de los muertos en el bombardeo hace 2 meses. Víctor Ballestas. Mabel, aunque las profesoras y un asesor del Congreso que intentó defenderla fueron frenados y encerrados por la policía, esta dice que no hubo retención, sino una conducción para saber cuáles eran sus nombres y documentos de identidad. Estamos llegando de un vuelo nacional. Por levantar un cartel que hicieron niños del Caquetá como homenaje a los menores que murieron bombardeados por el ejército en San Vicente del Caguán el pasado 30 de agosto, 4 docentes fueron retenidas por la policía en el puente aéreo de Bogotá. Y nos dicen que nos tenemos que movilizar a una oficina, no sabemos a dónde, a una revisión de las maletas. Aunque uno de los auxiliares decomisó los carteles, el oficial que estaba al frente del procedimiento les dijo que era algo rutinario y aleatorio. Fue supremamente violento al quitarnos el cartel que tiene el bachiller ahí atrás. Vladimir Rodríguez, quien es asesor en la Cámara de Representantes, se encontraba casualmente en el lugar y fue testigo de lo sucedido. Asegura que las mujeres de ninguna manera alteraron el orden público como para recibir la reacción desmedida de los uniformados. Estas mujeres fueron intimidadas, maltratadas por un lenguaje machista, patriarcal por parte de la fuerza pública. Agrega que al intentar defenderlas por considerar que lo que ocurría allí era irregular, fue intimidado por un patrullero de la policía. Haciendo relación a que defender los derechos de los ciudadanos era asumir una postura en contra del Estado y de la institución. En el lugar, la policía dio sus explicaciones sobre lo sucedido. Este tipo de actividades, por ejemplo, la de manifestación dentro del área pública del aeropuerto, no está permitido, porque de alguna manera puede incomodar, puede alterar la cuestión de la operación aeroportuaria.
Finalmente, después de casi una hora, tras hacerse pública la situación a través de redes sociales, las docentes pudieron salir del lugar y sus pertenencias fueron devueltas. Y aunque ayer se votaron 13 impedimentos de congresistas para votar la reforma tributaria, quedaron pendientes por lo menos otros 27, en su mayoría del partido de gobierno que la promueve. Juliana Ramírez. Mabel, los más expertos sostienen que los congresistas están declarando impedidos sin sustento ni razones como una manera fácil de sacarle el cuerpo al debate. Ayer se empezaron a votar los impedimentos de la reforma tributaria en plenaria de Cámara de Representantes. En esta reforma tributaria no pasó nada con el impuesto al tabaco, ni se aumentó. Nosotros desde la reforma, desde la ley de financiamiento dijimos que no nos íbamos a meter con temas de salud y entonces no hay nada en tabaco. Mira, entonces no tiene nada que ver de pronto que usted haya trabajado en Philip Morris. No, no tiene nada que ver que yo haya trabajado en Philip Morris. Yo trabajé en Philip Morris hace 10 años. Sobre los argumentos presentados por los representantes, sobresalen algunos genéricos como familiares que se verían beneficiados con las exenciones de la reforma, ser agroindustrial o tener un papá pensionado. Pocos de los que se alcanzaron a negar estaban relacionados con los financiadores de campaña. Pero el impedimento debe ser sobre un interés directo. Ellos lo hacen y vienen para salir del paseo. Otros lo hacen por física e ignorancia. Además es muy curioso porque quienes presentan los impedimentos son mayoritariamente personas del Centro Democrático y de los partidos de gobierno. Aunque pronto se disolvió el quórum y solo se alcanzaron a votar 13 de los más de 40 impedimentos que se radicaron, sobresalen que de estos 4 fueron de congresistas del Centro Democrático. La representante Juanita Gobertus se declara impedida porque parientes dentro del segundo grado de consanguinidad desempeñan actividades de arquitectura. Además de Juanita Gobertus del Partido Verde, Wilmer Leal también se declaró impedido. Del Partido Liberal, Diego Patiño y Alexander Bermúdez presentaron también impedimentos, mientras de otros partidos se destacaron los de Mauricio Parodi de Cambio Radical, Irma Herrera del Partido Mira y de Hernando Guida del Partido de la U. Los impedimentos siempre están sobre la mesa. Este lunes están citadas las plenarias de Cámara y Senado por la reforma tributaria, pero gran parte del tiempo que debería destinarse al debate de las inconformidades con las exenciones por más de 9 billones para el sector privado se utilizará en resolver supuestos impedimentos de los congresistas. Y a propósito, el articulado del proyecto de reforma tributaria que hace trámite en el Congreso incluye una asignación de 2 billones de pesos para sanear Electricaribe, que fue denunciado como mico. Enrique Tapias. Mabel, según expertos económicos, se trata de prestarle la plata al comprador de Electricaribe, que solo tendría que poner la cédula, pues todos los colombianos pondrán el capital. En la reforma tributaria que deberá ser votada la próxima semana en el Congreso, se incluyó el artículo 142, con el que aparentemente se busca garantizar la prestación del servicio de energía en el país a través de un fondo que iniciaría con 2 billones de pesos. Capitalizaciones de la nación para asegurar la prestación del servicio público de energía con el fin exclusivo de garantizar la continuidad de la prestación de energía en la costa caribe. Créase el Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico, FONSE. Según el analista económico José Roberto Acosta, esto no es más que un mico que beneficia a los interesados en comprar Electricaribe. Prestar a quienes hagan postura para comprar Electricaribe los dineros de todos los colombianos. Así, quien la compre pondrá la cédula y seremos los colombianos quienes pondremos la plata para que un privado usufructúe un servicio público esencial como es el que presta Electricaribe en la costa. Hace 3 años la Superintendencia de Servicios Públicos intervino en Electricaribe por no garantizar el servicio de energía a sus usuarios. Este año, con el fin de concretar un inversionista para esa empresa antes de finalizar 2019 y para hacer más atractiva la compañía, el gobierno anunció que se harían inversiones en Electricaribe para mejorar la infraestructura para la prestación del servicio y asumiría otras cargas que afectan a la electrificadora del Caribe. El gobierno asume el pasivo pensional, eso le quita una carga de un poco más de 1.2 billones de pesos a la compañía. Como esto no fue suficiente, desde octubre inició el cobro de 4 pesos por kilovatio en los recibos de la luz de todos los colombianos de estratos 4, 5 y 6, con el fin de reunir recursos para fortalecer las intervenciones de empresas como Electricaribe y mantenerlas financieramente viables. Y seguimos con las cifras. Hay 81 ciudades que tienen más comodidades para los estudiantes que Bogotá, lo que indican los indicadores. El índice QS, que analiza la educación superior desde todos sus aspectos, clasificó las ciudades más amigables para los estudiantes y en América Latina dejó de primera a Buenos Aires, seguida por México, Santiago de Chile, Sao Paulo y Bogotá. Esto indica que los estudiantes de Bogotá
están pidiendo las comodidades de los argentinos. Esto es lo que indican los indicadores. Vistazo al mundo, tanto el vocero del Partido Demócrata como el de Republicano dijeron que ayer era uno de los días más fatales de la historia de los Estados Unidos, porque en la Cámara se aprobó el procedimiento judicial contra la investidura del presidente Donald Trump. Camilo Galán. Mabel, durante los 8 meses de esta discusión, para la Cámara de Representantes ya está claro que el presidente de Estados Unidos retuvo la ayuda militar de Ucrania para presionar una investigación contra su contrincante político. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó 2 artículos del impeachment al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Luego de 14 horas de intenso debate y con 23 demócratas a favor y 17 republicanos en contra, Trump enfrentará 2 cargos de juicio político, abuso de poder y obstrucción al Congreso. El pasado 25 de julio, en una llamada que tuvo como origen Estados Unidos, Trump le pidió a su homólogo ucraniano Vladimir Zelensky que investigara a su rival político, el demócrata Joe Biden, además de mencionarse por parte del presidente ucraniano la compra de misiles para protegerse de posibles provocaciones rusas. Este fue el detonante de la acusación, luego de que inteligencia alertara de esta situación que tiene a Donald Trump a punto de convertirse en el tercer presidente de la historia del país norteamericano en sufrir un impeachment. Luego de esta decisión, aunque no se ha confirmado la fecha, la próxima semana la Cámara de Representantes, en su mayoría demócrata, votará para que Donald Trump enfrente este juicio. Y en Año Nuevo será el Senado, en su mayoría republicano, quien llevará a cabo el juicio que decidirá si el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe ser destituido de su cargo. Una empresa tecnológica brasilera ha iniciado ensayos para el uso de robots mensajeros que podrán llevar en una caja sellada hasta 20 kilos de productos pedidos al almacén a través de una aplicación. Dentro de un par de años, los colombianos de ciertas ciudades podrán cruzarse en las calles de su barrio con este ser extraño. Parece una pequeña nevera con ruedas que se dirige hacia algún lugar sin compañía de seres humanos. Son los robots mensajeros que llevan hasta el hogar de los clientes las encomiendas que han solicitado mediante una aplicación. Robots como este y otros más sofisticados que están en etapa de prueba reemplazarán a los mensajeros tradicionales, es decir, a las personas que se ocupan del oficio. Con una autonomía de un radio de entrega de 6 kilómetros de distancia, una cámara frontal y 3 ruedas, los robots mensajeros ya son comunes en Estados Unidos y Gran Bretaña. Prestan sus servicios hasta con 20 kilos en productos, el equivalente a 3 bolsas de supermercado. Los usuarios hacen sus pedidos y pagan mediante la misma aplicación. La famosa compañía constructora de cohetes espaciales Starship, que está desarrollando esta línea de negocio, ya superó la barrera de las 50.000 entregas puerta a puerta. Cuando el robot llega al almacén, el vendedor usa la misma aplicación para desbloquear su compartimento, poner el pedido y bloquear su acceso, que solo podrá ser desbloqueado por el cliente. El androide reconoce los cruces de las calles a través de un conjunto de sensores y espera a tener paso. Además, está programado para evitar robos y emite voz de alarma si alguien pretende hurtar el pedido que lleva. El año entrante, una empresa brasilera hará pruebas para ensayar este tipo de entregas en América del Sur y en Colombia podrán empezar a usarse en el 2021. Aquí estamos de regreso. La firma de la ministra de Justicia en una decisión de la Corte Suprema que está fechada el pasado 26 de noviembre armó un enredo jurídico porque, darse por cierta la fecha de la decisión, ella habría firmado siendo ya jefa de la cartera judicial. Guillermo Gómez. Mabel, ella sostiene que firmó como magistrada y que la notificación se demoró porque hay magistrados que se tardan hasta 10 meses para firmar las decisiones. Una rareza judicial produjo que un abogado y su clienta le exigieran a la Corte Suprema que les explique cómo es posible que hace apenas 3 semanas la ministra de Justicia, Margarita Cabello, aparezca firmando como la magistrada Margarita Cabello de la Sala Civil de esa corporación, una decisión que beneficia a Saludcop. Tendrá que haber claridad sobre qué está sucediendo con la magistrada Margarita Cabello Blanco,
que para mí es magistrada porque me acaba de dictar un fallo, pero para mí también es ministra de Justicia porque la tenemos en el gabinete del presidente. La fecha del fallo notificado al abogado que representa a una persona interesada en el caso Salukov y en el cual aparece la firma de la ministra Cabello como togada es del 26 de noviembre recién pasado, a pesar de que ella se retiró en mayo de este año. En el texto del documento hay un mensaje entre paréntesis que indica que la sentencia fue aprobada en abril, es decir, hace 7 meses, pero por algún motivo no se les dio a conocer a las partes del proceso. Necesitamos que la Corte nos aclare por qué razón se engavetó en la Corte 6 meses y medio un fallo que se supone estaba aprobado desde el mes de abril. La ministra de Justicia, Cabello Blanco, contestó que la recolección de las firmas de los magistrados puede demorar hasta 10 meses. En mi honestidad permanente estoy segura que la firmé cuando estaba de magistrada. Pero la ministra alcanzó a responder solo una pregunta más, porque el fiscal general encargado la retiró del micrófono. Ministra, es una casación que se solicitó, no se casó. ¿Pero de qué caso? No, ni me digas. Un caso de una señora de Salukov. No, ni me digas, ni me digas. Siempre debió ser cuando fui magistrada, tenlo por seguro. La afectada con la decisión de la Corte es Dora Reyes, una viuda que responsabiliza de la muerte de su esposo en 2006 y cuando él tenía apenas 38 años, a Salukov, por esa razón, demandó a esta polémica EPS por 1.600 millones de pesos. Yo llevé a mi esposo a una cirugía muy sencilla. Era quitar un pólipo nasal, le dijeron que era una cirugía ambulatoria. A los 2 días de la cirugía salió muerto. El abogado y la viuda van a impulsar un proceso disciplinario contra la ministra y exmagistrada Cabello Blanco, por lo que consideran una doble función en la rama ejecutiva y en la judicial. Mientras que los campesinos que tienen sus parcelas en los límites del páramo de La Calera, al oriente de Bogotá, se esfuerzan por la conservación de las especies naturales, en el propio páramo un cultivo de papa remojada en agroquímicos deja caer sobre ellos sus residuos químicos. ¿Qué tal esto? La vereda San Cayetano del municipio La Calera, Cundinamarca, al nororiente de Bogotá, alberga el páramo de Chingaza, clasificado como uno de los más estratégicos del mundo por su protección de agua y su variedad de fauna y flora. Le llaman la fábrica del agua. Tenemos la obligación de cuidar estas tierras y de proteger las fuentes hídricas. A pesar de la abundancia de recursos naturales, sus vecinos llevan décadas enfrentados al cultivo en los páramos que teóricamente no son cultivables. Hay que sembrar porque necesitamos la comida, pero la necesitamos a cierto punto de siembro. Los cultivos de papa que los han puesto en riesgo se encuentran en la parte alta de la vereda, donde están los nacederos de las quebradas Carnicería y El Molino. Están dañando no solamente el ambiente, sino también las personas. Según la queja de los vecinos, ellos están en inminente peligro de envenenamiento o intoxicación por el manejo indiscriminado de fungicidas en la montaña. Son altamente tóxicos porque son fungicidas para, antes de sembrar la papa para matar el gusano y después cuando están fumigando la papa para que los bichos no se les comen las hojas de las plantas. Todo eso, cuando llueve, discurre a la fuente de la quebrada, que es la que venimos a recibir aquí. Yo llevo 14 años viviendo en la vereda y alrededor de ese tiempo viene sucediendo las mismas cosas. Noticias 1 acompañó a la comunidad hasta el punto exacto donde se estaría generando el daño. Son 3 kilómetros recorridos por trocha. Así se ve desde el aire el predio conocido como Los Alpes. Ya en tierra, la inspectora de policía de La Calera, que reaccionó de inmediato a la denuncia de la comunidad, que catalogó como gravísima, recorrió el lugar. Voy a retirar toda la personal y eso porque hay una denuncia. En el lugar había maquinaria pesada y al menos 10 trabajadores oriundos de Boyacá que dijeron no tener nada que ver y hasta amenizaron el momento con música. El cultivo de papa fue sellado como medida preventiva al hallarse algunas irregularidades advertidas por la comunidad. Hay afectación a los recursos hídricos, tenemos actividades de arado y de intervención en todas las zonas y rondas hídricas, inclusive al borde de las mismas fuentes. El cultivo es propiedad del empresario Lorenzo Rueda. El terreno
terreno en los Alpes está registrado, según información de la inspectora, a nombre de la constructora Inarcreto. Con matrícula inmobiliaria 50N1001904. Llegamos hasta el punto de que ya hasta los animales nos da miedo darles esa agua. Los implicados fueron citados a dar explicaciones por los hallazgos ambientales. Nos están echando la contaminación, las fumicidas, toda la basura que sale y es un peligro que alguna de nosotros estemos perjudicados. Todos estos materiales se acumulan en el acueducto veredal, al que le hacen mantenimiento como pueden para tratar de garantizar la potabilidad de su agua. Insisten ahora en un llamado al Ministerio de Ambiente para que verifique la situación y evite una tragedia anunciada. Lo que quiero es hacerle caer en cuenta a las autoridades que en el momento que se presente un envenenamiento, nosotros como acueducto no podemos resolver esa responsabilidad. Entonces es el momento que ellos tomen medidas. Llega Punto Final con Daniela Álvarez. El ciclista Egan Bernal recibió un regalo de grandes dimensiones por parte del escultor colombiano John Fitzgerald. La obra está instalada en Zipaquirá. Esta escultura de 3 metros de alto, forjada en hierro y multidimensional, fue el regalo de Navidad que el ciclista colombiano ganador del Tour de Francia, Egan Bernal, recibió de manos del artista John Fitzgerald. Algo muy chévere para mí, pues es algo muy bonito que vaya a haber una escultura. De hecho, todavía no lo creo que haya una escultura acá en Zipaquirá. Este escultor, que se hace llamar el poeta domador de hierro, sacó de su propio bolsillo y pidió la ayuda de algunos patrocinadores para reunir los 300 millones de pesos que costó la obra. Me fui para la alcaldía, hablé con el alcalde, le dije al doctor Luis Alfonso, hombre, mire esto, le encantó la escultura, pero no tenía los recursos en este momento. Y aunque debe gran parte del dinero, su mayor recompensa fue esta. Encantado, porque es que tú ves la escultura y es el rostro, es Egan, es él. Me decía, John, muchas gracias, él muy agradecido, nos abrazamos, fue emotiva la cuestión. Las 2 toneladas de hierro y el sí rotundo de Egan Bernal, al aceptar un homenaje de grandes dimensiones, dan como resultado al campeón, nombre que lleva la escultura y que ya está en la unidad deportiva del barrio San Carlos en Zipaquirá. Y nos despedimos. Hasta aquí esta emisión de Noticias 1. Nos vemos en las redes sociales y mañana de nuevo ustedes y yo nos encontramos aquí a través de Cable Noticias. A ustedes, gracias por elegir la independencia.